Hello, everyone, and welcome. We'll wait a few more seconds until more participants have joined. Okay, so maybe we can kickstart this webinar. Hi, everyone, and welcome to this talk in interoperability webinar series with a focus today on Colombia. Next slide, please. So my name is Reem Noor. I'm a social transfers technical expert at the ILO Social Protection Department based in Geneva. I manage projects pertaining to administrative governance and of social protection, including the digital transformation of delivery systems. Next slide, please. Again, a warm welcome to everyone joining today and to our presenters and discussants for the 12th Talk in Interoperability webinar, which covered previously experiences in a number of countries, including India, Turkey, Chile, Belgium, and many others. This specific webinar today will highlight the experience of Colombia setting up shock responsive social protection or adaptive social protection systems, and the interoperability of the household social registry, combining data from 28 national administrative databases and over 1,800 territorial level databases, which is not an easy feat, covering 55 million people, or nearly the total population of Colombia. Next slide, please. So briefly, the agenda for today, we will start with a few welcoming remarks, and then we will have the presentation of the Colombia case study for about 45 minutes or so. Then we will have our discussants provide a few food for thoughts on the presentation and ask a few questions. We will have an audience Q&A and interaction with the audience, and finally some closing remarks. Next slide, please. Before we start, a few housekeeping rules. So there will be two ways to interact during this webinar. If you can please direct your questions for the presenters and for the presenter and the discussants through the Q&A box, which is available on the bottom hand right of your screen. For any comments, feedback, or if you want to share resources, please use the chat and direct it to everyone so that everyone can have access to your to the links or to anything you are sharing. So there will be simultaneous interpretation today, I believe, in 3 languages: English, Spanish, and French. And as you can tell, the session is being recorded to be able to share it with a wider audience. Next slide, please. So for those who have attended some of the 11th previous presentations, I think this is quite familiar. For those new, just a quick introduction of the Digital Convergence Initiative, DCI. It's a joint effort by members of the USP 2030, the Universal Social Protection 2030, as well as non-members, governments, development partners, and the private sector, towards creating a harmonized and interoperable digital ecosystem for social protection. So the initiative aims to build consensus-based standards for interoperability to achieve 4 main objectives. The first one is to foster an ecosystem for innovation by ICT solution providers, to build products that are interoperable, that are easy to use, easy to integrate, easy to maintain, and easy to scale. The second objective is to reduce time and cost of developing solutions at the country and program level. The third objective is to enable programs and countries and mix and match different components from different suppliers. And finally, the fourth objective is to ensure that systems are future-proof by design
regardless of current levels of policy, of information systems maturity, as well as of institutional maturity. Next slide, please. So this series, Talking Interoperability, is a monthly dialogue series by the DCI initiative to facilitate in-depth technical conversations around integrated and interoperable social protection information systems across countries. This is done through a deep dive into one country level system per session. So today it's in-depth dive into Colombia experience to share the technical nuts and bolts of how agencies have designed their social protection information systems, how to understand how agencies have tackled the major challenges to interoperability, and to brainstorm potential solutions to the remaining bottlenecks. Next slide, please. So as I was mentioning, there were 11 previous sessions, and here you can find the links to access these sessions as well as other resources by the DCI. Next slide, please. So let me introduce the speakers of the webinars today. Next slide, please. We will have one presenter, Germán Villalobos, and apologies in advance for mispronouncing everyone's names. We will have two discussants, namely Silete Devo from Togo and Arushi Gupta, who would, as well as Matteo Morganti, who would be moderating the session. So with that, I will go into a bit of the bio for each of the discussants and the speaker and the presenter. Next slide, please. Next, thank you. So the presenter today for the Colombia experience will be Germán Villalobos. Germán is the Deputy Director of Poverty and Targeting at the National Planning Department and an economist with over 10 years of experience in the public sector. He has extensive experience in designing and implementing targeting tools which emphasize interoperability and data integration to improve the social expenditure allocation and public policy for poverty reduction. Next, we will have Silete Devo. Silete is the Director General of the National Identification Agency with the Office of the President in Togo. He leads the National Biometric Identification Project supported by the World Bank program WURI and the implementation of Social Registry of Persons and Households. Silete will also be leading the future National Non-Contributory Social Protection Program adopted in 2023 in Togo. Our second discussing will be Arushi Gupta. Arushi is the research manager at Digital Future Lab, an India-based research collective. She works, her work focuses, on social protection, public service delivery, and digital governance. And she has recently conducted field research on digital cash transfers, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Last but not least, we have Matteo Morganti, who is the co-global lead for labor and skills and the related global solutions group at the World Bank. Matteo will today be moderating today's webinar. He leads a number of analytical and operational engagements, including on labor market programs, informality, conditional cash transfers, and in employment insurance, covering Latin America, Eastern Europe, and North Africa. With that, welcome to everyone, and I give the floor to Matteo for the remaining of the session. Thank you very much, Ri. Without further ado, I would like to pass the word to Germán. Germán, you have 45 minutes. Please again remember to put your questions for Germán in the Q&A in your own language, and we will get back to you after our discussants will provide comments to the presentation. Thank you. Muchas gracias. Buenos días para todos. Primero, pues agradecerles la invitación a este webinar. Para nosotros es muy importante poder presentar la experiencia de Colombia en el registro social de hogares
Y pues bueno, agradecemos mucho y bueno, voy a empezar entonces con la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, la presentación está dividida en tres grandes partes, una de contexto, otra como una pequeña introducción al registro social de hogares y ya la última parte que tiene que ver con todos los retos y desafíos que tenemos frente a la consolidación del registro y el paso a seguir que pues, más adelante les comento. Entonces, un poco a modo de contexto. Siguiente, por favor. Pues en Colombia tenemos un porcentaje de población de 52 millones de personas, esto medido a través del censo que se hizo en el 2018, que esto es aproximadamente 17 millones de hogares. Para el 2021 los niveles de pobreza en Colombia son de 39.3, esto es por el dato, digamos, 2022 no se ha publicado aún, pero pues para 2021 el dato es de 39.3. Y pues tenemos un sistema de protección social compuesto de 51 programas sociales distribuidos en 9 sectores. Y aquí pues en el cuadro podemos observar pues toda la evolución del gasto social que ha venido aumentando, venía en una tendencia de crecimiento. A raíz del año 2021 hubo una contracción, digamos, en las finanzas de estatales y por eso pues hay una reducción, pero pues se mantiene como la tendencia en redistribuirle los recursos en sectores estratégicos como son salud, educación y empleo. Siguiente, por favor. Aquí también vemos un poco a modo de contexto. En Colombia hemos venido mejorando nuestros sistemas de información. Este es un punto clave que va a ser digamos, un punto de partida, unas bases importantísimas para lo que es hoy el registro social de hogares. Y pues acá pues vemos, digamos, diferentes sistemas que han venido evolucionando a lo largo de la historia. Punto importante, el sistema de identificación común. Esto ha avanzado mucho. Ya se ha logrado mejorar mucho, está consolidado y se ha mejorado sobre todo el tema de migrantes y su registro y su documento de permanencia en el país. Tenemos pues el registro social de hogares, es un instrumento que está en consolidación, esto lo ponemos de esta manera pues porque es un instrumento vivo que día a día va creciendo, se va nutriendo y va mejorando, es parte digamos de un proceso permanente en donde pues vamos mejorando, vamos incluyendo registros, vamos ofreciendo nuevas soluciones y por esto pues está en proceso. Así vamos, puedo seguir con cada uno. Eh, Importante, bueno, el tema de impuestos también es un instrumento importante que nos da, digamos, un punto de partida hacia lo que queremos evolucionar frente al registro social de hogares, que es, bueno, me adelanto un poquito, es el registro universal de ingresos. Y allá, pues, bueno, vamos a tener esta información digamos, de orden fiscal para poder aproximar los ingresos de los hogares por diferentes fuentes administrativas y pues también autodeclaradas. El Ministerio de Salud pues ha mejorado mucho sus sistemas de información para poder hacer un seguimiento y pues bueno, esto es parte, digamos, integral también del registro universal de ingresos con dos medidas, digamos, o dos detalles adicionales. Uno, el registro de discapacidad, que también está a cargo del Ministerio de Salud. Ese es un registro que también ha venido evolucionando y están en un paso hacia adelante en donde pasan de una información autorreportada a una información que ya viene centrada en siguiente, por favor, en la información que sale del sistema, digamos, médico. A partir de una junta médica se evalúa y se registra esta discapacidad. Y está todo el tema de distribución geográfica, que está a cargo pues, de otras instituciones y estamos en un proceso de implementación de un catastro multipropósito que nos va a ayudar también a complementar toda esta información hogar a hogar con la dimensión geográfica que pues complementa mucho todo este detalle de hogares. Siguiente, por favor. Entonces, ahora un poco, como les comentaba, la visión con la que nosotros partimos de cara al registro social de hogares es poder pasar de un instrumento hoy, un PMT, hoy tenemos un PMT, es un instrumento que se basa en una encuesta, SISBEN es la encuesta, y a partir de lo que los hogares registran en esa encuesta, pues se establece bajo una metodología de Machine Learning una clasificación socioeconómica. Pero pues como tal es un modelo econométrico, está sujeto a, pues, a errores de estimación, errores de inclusión, exclusión, al ser un modelo, y lo que queremos es
pasar a un instrumento híbrido. Un instrumento híbrido que inicie con la información administrativa y complemente esta información con la información autodeclarada a partir de encuestas. Es decir, nuestro enfoque no es coger una encuesta y verificar y complementarla con registros administrativos, sino al contrario, tomar lo que se tiene de los registros administrativos, que como les decía, en Colombia hemos llevado un ejercicio muy juicioso de fortalecer cada uno de los registros de cada uno de los sectores, y frente a estos registros administrativos, complementar lo que no se tenga en los registros administrativos con la información autorreportada. Hacia allá es hacia donde estamos migrando. El punto de partida es el registro social de hogares y el fin último, digamos, es este registro universal de ingresos, en donde vamos a tener pues ya una clasificación a partir ya de información verificada a partir de registros administrativos y una información estimada para quienes no tengan información de registros administrativos. Pero digamos que esta es nuestra visión en términos de interoperabilidad, y hacia allá es que va el registro social de hogares también. Siguiente, por favor. Entonces, esto hace parte, digamos, de una historia y un proceso que inició en el año 95 con la primera versión de Sysben, y ahí hemos aprovechado todos los aprendizajes que nos ha dejado cada una de estas metodologías. Entonces, Sysben 1 empezamos con un instrumento pues fundamentado en una encuesta, en una clasificación, un puntaje numérico de 0 a 100, donde entre más cercano a 0, más vulnerable se consideraba el hogar. Este sistema estuvo a cargo de las entidades territoriales. Recordemos que hay 1.103 municipios en el país, en Colombia, y ellos autónomamente aplicaban las encuestas y pues centralizadamente se realizaba la clasificación, y eso se disponía a las entidades territoriales. En Sysben 2 se logró tener una sola base centralizada, es decir, no 1.103 bases por cada uno de los municipios, sino una sola base centralizada. La operación seguía en cabeza de cada uno de los municipios. Cada uno tenía su base de datos, pero enviaba una vez cada 3 meses una copia de esa base de datos a el DNP para tener una base, digamos, nacional de Sysben. En Sysben 3 se cambió un poco el enfoque, ya no era una publicación cada 3 meses, sino era una publicación mensual. Las entidades territoriales seguían o siguen con el ejercicio de la recolección de la información. Van y ellos son los encargados de aplicar las encuestas, de contratar el personal, envían esa información. En Sysben 3 era cada mes, como les comentaba. Planeación Nacional consolidaba esta información en una sola base de datos, calculaba el puntaje y devolvía esta información tanto a entidades territoriales como a entidades nacionales que administran programas sociales. Luego pasamos ya a Sysben 4. En Sysben 4 hicimos un cambio muy importante en 3 grandes aspectos: un cambio tecnológico, un cambio operativo y un cambio metodológico. A diferencia de de las versiones anteriores de Sysben, el Sysben 4 cambia la manera en la que se recolecta la información y pasa de tener encuestas en papel a encuestas a través de dispositivos móviles de captura. Y esto buscando sobre todo mejorar la calidad y la consistencia de la información de la recolección. ¿Qué encontrábamos? Bueno, que pues en la medida en que iba evolucionando el Sysben íbamos encontrando nuevas necesidades de aplicar mallas y controles de los flujos de la información y de las posibles respuestas que podían dar las personas. Entonces en Sysben 4, al tener dispositivos móviles de captura, pues lo que hicimos fue aplicar estas mallas de entrada para controlar muy bien de la fuente, digamos, misma que es el hogar, pues las respuestas que iba dando. Y eso nos abrió nos abrió una puerta para tener 2 ventajas en términos operativos. Uno, el Sysben 4 diligencia automáticamente la información de identificación de las personas a través de la cámara del dispositivo y utilizando un código QR que tenemos los colombianos al reverso, respaldo, digamos, de nuestros documentos de identificación. Esta información se escanea y queda exactamente igual a cómo está, digamos, la identificación vigente y válida del documento de identificación. Evitamos ahí errores de digitación de nombres, tenemos ya la certeza de la identificación de la persona, y esto es lo que nos facilita la operación
operación ya después en términos, digamos, de interoperabilidad y de conectar las diferentes bases de datos. La segunda es la georreferenciación. Al utilizar el dispositivo móvil de captura, pues utilizamos las coordenadas de GPS del dispositivo y esas las contrastamos contra otras coordenadas a partir de una cartografía precargada en el dispositivo. Eso nos da controles para garantizar que los encuestadores realmente asistan a la vivienda, hagan una visita domiciliaria, y pues eso también nos permite llevar la información del SISBEN 4 a otro nivel de análisis, que es el análisis geográfico. Y pues todo esto lo hemos venido también complementando con la interoperabilidad con registros administrativos para mejorar para la mejora en la calidad de la información. Todo esto es el punto de partida, digamos, del registro social de hogares. Es la segunda fase, digamos, en la evolución de los instrumentos de focalización. Es decir, partimos de SISBEN. Inicialmente pensábamos que tener como centro el SISBEN, luego redefinimos este abordaje y pasamos al registro social de hogares, que ahorita les comento un poco cuál es el punto de partida. No es SISBEN, SISBEN hace parte del registro social de hogares, pero su punto de partida es otro, y pues está fundamentado en aprovechar todo el avance que se ha tenido en los registros administrativos de los diferentes sectores. Y la tercera fase que pues está en proceso es llevar toda esta información del registro social de hogares, hacer un zoom sobre la información de ingresos y llegar a construir el registro universal de ingresos. Este registro universal de ingresos, como les comentaba, pues va a tener como este instrumento híbrido, estos modelos híbridos que incluyen la información administrativa para las personas que cuenten con esta información administrativa. Estamos hablando acá de información de ingresos laborales, formales, de declaraciones tributarias, de información bancaria, entre otras, y todo esto para construir o identificar ese nivel de ingresos. Y para quienes no tengan información en este tipo de registros, realizar una estimación de ingresos. Pero al final, pues el objetivo de este registro universal es contar con información de ingresos, pues, del total de la población. Siguiente, por favor. Entonces, ahora un poco, pues, de introducción al registro social de hogares, ya para entrar en materia. Siguiente, por favor. Entonces, en el registro social de hogares tenemos información que viene de 28 bases nacionales, divididas y clasificadas en 4 grandes bloques de información. Hicimos un ejercicio importante, ahorita más adelante les detallo un poco más, de gestión de información en 2 vías. Uno, a partir de información nacional, con entidades, digamos, a nivel de ministerios, entidades que tienen una cobertura de todo el país. E hicimos también un inventario y un ejercicio con entidades de orden municipal o local, bueno, municipios y gobernaciones, y logramos identificar 1.863 bases de datos territoriales que son susceptibles de ingresar al registro social de hogares. Y toda esta información la clasificamos en 4 grandes categorías. La primera es la identificación. Esto, digamos, es la columna vertebral del registro social. Más adelante les comento un poco cómo y por qué digo que es la columna vertebral. Está la caracterización, que es toda la información que nos brinda que se tiene, digamos, acerca de las condiciones socioeconómicas de los hogares en las diferentes dimensiones: salud, educación, empleo, vivienda, etcétera. También tenemos información de acceso a oferta, toda la información, digamos, de acceso a los diferentes programas sociales, e información de verificación. Aquí tenemos información del sector bancario, como les decía, del sector tributario, de los ingresos laborales, que eso nos sirve para complementar y corregir, digamos, cierta información de las diferentes dimensiones que expuse anteriormente. En el registro social hoy tenemos información de más de 55 millones de personas. Como les decía, personas que ya con las que contamos con su documento de identificación hemos validado, ya sean nacionales o migrantes. Y disponemos de 2 maneras o 2 módulos para la consulta, digamos, de esta información, pensando en brindar los insumos que se requieren para las diferentes tomas, digamos, de decisiones. Aquí veíamos que hay una disyuntiva, si se quiere, entre lo que es la protección de datos y la disposición de información. Pero digamos que desde el registro social lo que hemos buscado es brindar herramientas
para, manteniendo la seguridad y la protección de los datos, poder dar insumos para la toma de decisiones. Es decir, la disposición de información no siempre debe ser entendida como la entrega como del microdato, sino que hay diferentes maneras de contribuir y de brindar los insumos para la mejor toma de decisiones, y pues hacia allá, digamos, hemos encaminado la tarea. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, un poco la descripción general del Registro Social de Hogares, pues fue lanzado este año. Digamos, es un proceso que arrancó muchos años atrás, pero pues ya oficialmente el lanzamiento se hizo este año. Contamos con 17 millones de hogares, como ven es la misma cifra que tenemos a partir del censo de población. Tenemos una cobertura del 100%, y esto es debido a que pues, nuestro punto de partida es la identificación de las personas, no la encuesta SISBEN, sino la identificación de las personas. Y pues esto tenemos 55 millones de personas, incluidos los migrantes. Frente a los temas tecnológicos, bueno, el frontend está hecho en Windows, en Microsoft.NET, Framework 4.8, bueno, es un sistema vamos, relativamente sencillo, backend también Windows Server, y todo procesado en SQL Server 2019. Todo esto, digamos, a partir de pues lo que se tiene en licenciamiento del Departamento Nacional de Planeación, pero complementado con el licenciamiento que tiene cada una de las entidades. Más adelante voy a entrar un poco en detalle de cómo esto funciona. Y digamos que nuestro objetivo principal, o parte, digamos, de los beneficios que trae este registro social, pues tiene que ver con las reglas de negocio, que pueden ser para las utilidades para los diferentes usuarios, que son encaminadas a la identificación de las personas. Este es un insumo, digamos, importante que ofrece el Registro Social de Hogares en términos de verificar y validar la información, dado que ya entrada la información del registro cuenta con esta. Entonces, cada usuario puede realizar esta verificación, facilitar los criterios de focalización. Esto, digamos, pensando sobre todo en brindar estos insumos, como les comentaba anteriormente, para llevar a cabo un ejercicio mucho más efectivo de focalización, a tener mucha más información y mejor información también, pues esta toma de decisiones, pues debe surtirse a partir de una buena disposición de información para facilitar el uso, y hacia allá nos hemos centrado. Adicional, bueno, pues la información pues puede ser consultada y verificada también por los diferentes usuarios. Tenemos los registros de los programas sociales. Esto es un punto importante para la concurrencia de oferta, sobre todo esta articulación entre la oferta nación y la oferta territorio, evitando, digamos, de esta manera duplicidades de acceso a la oferta. Y también, al ser una base transaccional, pues permite también el monitoreo en ciertos aspectos, permite tener esa trazabilidad de las personas y de los hogares a través del tiempo en aspectos, digamos, específicos, en la medida en que se vaya actualizando la información por las diferentes medidas. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que aquí hay tres aspectos importantes a tener en cuenta en el marco, digamos, del registro social de hogares. Uno es el tema normativo, el otro es el tema operativo, y el último es como el tema, digamos, tecnológico, en donde pues entran, digamos, como varias fuentes, varias ramas. En términos normativos, como les comentaba, es un trabajo de varios años. Si bien se había hablado de interoperabilidad anteriormente, años atrás, en el 2014, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se habla por primera vez de una plataforma de interoperabilidad. Y como les comentaba, pues esta plataforma estaba en ese momento pensada en tomar como punto de partida el SISBEN, y con base y complementar SISBEN con los registros administrativos. Luego replanteamos un poco esa idea, pero en ese momento era este el punto de partida. Luego entró el COMPES 3877, ahí nace SISBEN 4. SISBEN 4 de diseño por diseño estaba pensado como un instrumento que se iba a apoyar en esta interoperabilidad para ir disminuyendo la carga o la necesidad de aplicar encuestas a las viviendas o en estos operativos, digamos, masivos. Y por eso, pues, digamos, es importante y lo traemos a colación acá. Viene el decreto 441 de 2017, es el decreto reglamentario, ¿no?, de SISBEN, el que compila, digamos, toda la reglamentación de SISBEN. Y aquí un punto importante es que permite o abre la puerta a que desde el SISBEN se pueda solicitar información de los diferentes sectores de una manera mucho más expedita, con el fin de verificar y validar la información
del SISBEN. Esto, digamos, agiliza los procesos de intercambio de información desde los sectores hacia el SISBEN. Luego tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022. Ahí se habla ya del registro social de hogares. Este registro se crea a partir del decreto ley 812 en el 2020, entonces en el marco de la pandemia. Digamos que fue en medio de todo lo que implicó la pandemia, una parte benéfica que trajo fue que nos permitió agilizar los procesos de interoperabilidad. Se evidenció la necesidad de contar con un instrumento que articulara las diferentes fuentes de información de los diferentes sectores, y de ahí pues se desencadenó todo el proceso de registro social de hogares. Digamos que un primer prototipo de este instrumento fue lo que en Colombia llamamos la base maestra, que partió de la información SISBEN, compiló la información SISBEN 3, SISBEN 4 y le agregó la información de registros administrativos, principalmente de los programas de transferencias, y gracias a ese ejercicio pues se pudo implementar programas como ingreso solidario o compensación de IVA. Pero digamos que esta idea inicial, digamos, la replanteamos para permitirnos crear una base de datos transaccional mucho más dinámica y mucho más asequible y útil, digamos, para los diferentes programas sociales. Entonces, pensando en eso, nace el decreto 890 del 2022, es el decreto reglamentario del registro social de hogares. Digamos, pues trae varias cosas, pero un aspecto importante que quisiera resaltar del decreto es que nos permite compartir información con terceros. Digamos, una de las, si se quiere, barreras de acceso a la información, parte del tema normativo, y en Colombia, para poder acceder a una información era necesario que se contara con convenios interadministrativos, digamos, bilaterales, para poder compartir información. Entonces, ¿qué implicaba? Que la información, digamos, por ejemplo, del sector salud, que compartía con Planeación Nacional no podía compartirla con el sector educación sin que el sector educación tuviera un convenio con el sector salud. Entonces, eso hacía que los trámites administrativos fueran de muy largo alcance y se convirtieran al final de cuentas en una barrera en todo, digamos, este proceso de interoperabilidad. A partir del decreto 890, pues esta barrera, digamos, se supera un poco en la medida en que toda la información que se tiene en el registro social de hogares, digamos, que esté autorizada por la fuente a compartir con terceros, se puede realizar, se puede compartir sin que exista un convenio entre los diferentes sectores. Digamos, volviendo al ejemplo, la información del sector salud que llega al registro social de hogares, que está en cabeza de Planeación Nacional, y que el Ministerio de Salud dice se puede compartir con terceros, se puede compartir con educación, por ejemplo, sin que educación tenga un convenio con salud. Entonces, esto nos facilita los procesos administrativos y permite crear pues la red, digamos, de información, que es lo que en últimas se convierte el registro social de hogares. Y ya para finalizar el tema normativo, en el Plan Nacional de Desarrollo actual, 2022-2026, se crea el Registro Universal de Ingresos, que está fundamentado en el registro social de hogares y pues permite también empezar a solicitar información de diferentes aspectos relacionados con ingreso sin que sea necesario o ponible ningún tipo de reserva. Esto va de los sectores hacia Planeación Nacional. Digamos, no es que la información del registro social o del registro universal de ingresos sea de libre acceso, sino que el registro social de hogares y el registro universal de ingresos pueden solicitar información a los diferentes sectores sin que les sea oponible, digamos, ningún tipo de reserva. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí ya viene un poco el detalle ya del registro social de hogares. Por favor, siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué empezamos con el registro social de hogares? Ya he venido, digamos, tocando algunos de estos puntos a lo largo de la presentación. Era que nos veníamos encontrando con varios retos frente a los instrumentos de focalización. Pues hay muchos incentivos al ser, digamos, por ejemplo, SISBEN, que es nuestro instrumento, digamos, de focalización por excelencia. Pues la puerta de entrada a diferentes programas, pues existe también incentivos de la población a manipular la información para buscar acceder a algún tipo de oferta. Al ser una información que se recolecta en la vivienda, estos operativos
de campo, pues son muy costosos, y siendo tan costosos, pues tienen una barrera, y es que la información se desactualiza rápidamente. Entonces, un instrumento como Registro Social de Hogares pues nos permite mantener actualizada esta información a partir de la información, perdón, de la información sectorial. Aparte, pues bueno, todos los mecanismos de control de calidad, de monitoreo, pues tienen unas limitantes, y instrumentos que conectan diferentes fuentes de información, pues hacen mucho más efectivo este proceso. Es decir, es mucho más riguroso contar con información de diferentes fuentes que permita contrastar las diferentes respuestas, digamos, que se vayan dando. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues de beneficios, pues tenemos información que es útil para focalizar. Pues digamos que este es como el espíritu primario del registro social de hogares, pero también permite mejorar esta coordinación y planeación en términos de la oferta, digamos, nacional, y la oferta territorial, es decir, de la toma de decisiones informadas. Es decir, al tener más información y mejor información, pues esta articulación también va a mejorar. Y como les decía, pues tanto la información nacional como la información territorial hacen parte integral de este registro social de hogares, y pues por eso mejora también esta coordinación. Tenemos pues también toda esta facilidad para hacer un seguimiento y el monitoreo a las diferentes incidencias que pueda tener los subsidios, el acceso a la oferta en diferentes pues territorios. O sea, pues al tener información a nivel persona, todos los niveles, digamos, de agregación son permitidos: persona, hogar, sector, barrio, vereda, municipio, bueno, etcétera. Y pues esto, al ser una base transaccional, pues facilita también este monitoreo. Y un punto importante que hace parte también de la visión que queremos llevar a cabo con el Registro Universal de Ingresos es esta relación entre el ciudadano y el Estado, en donde pues al tener, digamos, esta plataforma que integra información, pues se mejoran, se reducen los trámites, y se mejora, digamos, esta relación entre la nación y el ciudadano, en términos de un solo canal, en términos de tiempos, bueno, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, aquí viene un poco lo que les comentaba. Tenemos dos líneas de trabajo en términos de la gestión de información. Esto es un ejercicio, digamos, que se hace permanentemente. Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos 28 bases de datos de un total, digamos, de 40 que queremos llegar a acceder. Es un proceso, digamos, que, como les decía, es permanente. De esas 28 bases de datos, tenemos 6 que son de identificación, 8 que complementan la caracterización del SISBEN, entonces serían, digamos, 9 bases incluidas SISBEN, y 14 programas sociales. Esto, digamos, a nivel nacional. Y a nivel territorial, hicimos un trabajo de sensibilización y socialización con las diferentes gobernaciones, con las ciudades capitales y con los diferentes municipios, y logramos primero tener un inventario de bases de datos. Aquí logramos identificar 3.867 bases de datos que se encuentran en las entidades territoriales. De esas 3.867 bases, logramos identificar 1.800 que son susceptibles de ingresar a ser parte del registro social de hogares por temas, digamos, de calidad, por temas de temática también. Bueno, entonces de esas se identificaron, y esas son sobre las que estamos en el ejercicio de incluir dentro del registro social de hogares. Ya hoy tenemos un total aproximado de unas 500 bases de datos de esas 1.800 que ya hacen parte, digamos, del registro social de hogares. Y pues, como les decía, es un ejercicio permanente donde lo que buscamos es ir ampliando y ofreciendo, digamos, más y mejores insumos a los diferentes usuarios del registro social de hogares. Siguiente, por favor. Entonces aquí viene, digamos, un poco el centro del registro social de hogares. Aquí me voy a tener un poquito. Tenemos la columna vertebral, el centro, que es lo que llamamos la maestra de identificaciones. Como les decía, no partimos de la información del SISBEN, es una información, digamos, que es voluntaria, digamos, la encuesta, y que pues tiene estas limitantes de cobertura, sino que partimos es de las diferentes fuentes que nos brindan información de la identificación de las personas. Como fuente primaria tenemos la registraduría, es la entidad encargada de los documentos en Colombia. Partimos de esta información. En términos de seguimiento, sobre todo de menores, en Colombia tenemos diferentes tipos de documento dependiendo del ciclo de vida de que se encuentre la persona. Sobre todo en los menores, hay un seguimiento que hace muy juiciosamente el Ministerio de Salud, por eso está incluido entre esta maestra de identificaciones, y lo complementamos con la información de migrantes.
pues dado, digamos, todo lo que ha implicado el tema de migración en Colombia. Y de ahí, pues se centra esta maestra de identificaciones. Tenemos el listado de las personas con su nombre y su documento de identificación validados. Sobre este listado empezamos a buscar la información en los diferentes sectores y en las diferentes bases de datos. Una de esas bases es SISBEN 4, pero también tenemos la información de los programas sociales, información de características como víctimas del conflicto, como discapacidad, como pertenencia étnica, etcétera. Bueno, y toda la información, salud, educación, bueno, etcétera. Y también la información de ingresos de los diferentes registros administrativos, como información del sector bancario, por ejemplo, información de pila, bueno, como la información de ingresos del sector formal, entre otras. Y ahí armamos como ese rompecabezas. Y esto lo hacemos a través de diferentes mecanismos. Por un lado, tenemos las VPNs, Site to Site, ese es el mecanismo como que buscamos que se utilice primariamente. Esto es porque permite compartir un gran volumen de datos de una manera muy fácil, sin que implique, digamos, unos desarrollos adicionales. Entonces, esto nos facilita el tema. Como tenemos como punto de partida la identificación, pues es muy fácil, digamos, conectar las diferentes bases de datos. Ya se ha avanzado en Colombia en un proceso de estandarizar, que, bueno, llegar a un lenguaje común. Hay unos protocolos que son definidos por el Ministerio de Tecnologías en Colombia, que son, digamos, de obligatorio cumplimiento por las diferentes entidades. Y eso lo que ha hecho es facilitar el proceso de interoperabilidad dentro de cada uno. Entonces, digamos, de los diferentes sectores. Y por eso es que partimos o buscamos iniciar con las VPNs site to site. Luego tenemos otro canal, el batch. El batch no lo hemos podido abandonar principalmente por las entidades territoriales. Hay entidades territoriales que tienen su listado, digamos, de beneficiarios, hablando de programas específicamente en hojas de Excel. Y lo que hacemos es brindarles como un sistema en donde ellos nos entregan esta información, nosotros la cargamos en el sistema y empieza como esta cadena de custodia pensando también en la protección de los datos. Tenemos web service para consultas específicas, el XROAD, que es un modelo digamos, que es muy funcional, pero que dado el volumen de datos que estamos manejando acá, se nos ha quedado un poco corto y por eso implementamos esquemas como las VPN site to site. Y pues el FTP también en la medida en que pues se llegue a necesitar utilizarlo, también es un canal que está abierto ahí. En términos de calidad de información, pues tenemos todo hay dos, digamos, enfoques. Uno, el de el dato maestro, es decir, hay una jerarquía que tenemos dentro de los diferentes sectores. Es decir, la información de educación arranca por la información del Ministerio de Educación y luego la vamos complementando con información que se pueda tener a través de otras fuentes. Y adicional, pues hay otra regla, digamos, general, y es que prima la información administrativa sobre la información autodeclarada. Me explico un poco, como hay un traslape entre la información administrativa y la información SISBEN, por ejemplo, que es la información autorreportada, pues siempre tiene prevalencia la información del registro administrativo sobre la información que la persona pueda decir en la encuesta. Entonces, este es como, digamos, los criterios generales que enmarcan el registro social de hogares. Y en términos de protección de datos, pues bueno, ahí tenemos como tres grandes enfoques, un tema normativo que pues es de obligatorio cumplimiento, un tema tecnológico que es como vamos, estándar a los diferentes registros sociales, que es protegerse, digamos, contra estos ciberataques, tener actualizados los antivirus, los firewall, etcétera. Todas estas, digamos, medidas tecnológicas para proteger los datos. Y tenemos unas medidas operativas. Entonces, en estas medidas operativas está un poco el poder definir muy bien de entrada cuáles son las necesidades frente al uso de esta información. Es decir, aquí partimos de la premisa en donde no todos necesitan todo y de ahí el acceso a la información también se restringe un poco. Hay información sensible, hay información reservada que no es posible entregar. Cuando esto pasa, pues lo que hacemos es generar, digamos, alternativas como marcas o criterios, digamos, adicionales que permitan la toma de decisiones sin la necesidad de brindar el acceso al detalle, digamos, de la información. Me explico, por ejemplo, la información de ingresos laborales. No se entrega el nivel de ingresos, sino se puede crear una marca que se acuerde, digamos, con el programa usuario de, no sé, un hogar que tiene ingresos superiores a X número de salarios mínimos, pues esta marca, digamos, se crea y se le entrega, digamos, al usuario sin necesidad de entregar el nivel de ingresos específicamente. Y también, pues a través, digamos, de diferentes canales
de disposición de información. No, no todo implica el acceso a la base de datos con el microdato. Hay bases anonimizadas, hay consultas agregadas, reporteadores estadísticos que pues permiten también dar insumos frente a las diferentes, digamos, necesidades para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. Entonces, frente a eso, hemos generado ya dos canales, digamos, para el acceso a la información en esta primera etapa. Ahorita les comento un poquito de detalle en eso. Tenemos un módulo creado para entidades. Este módulo implica pues una creación de un usuario y una contraseña. Todo eso hace parte de un proceso normativo, digamos, administrativo, también tecnológico, en donde pues se firma primero un acuerdo de intercambio de información, esto para brindar sobre todo las garantías de protección de los datos. Este acuerdo va acompañado de un anexo técnico en donde se define cuál es la información que se va a compartir, la periodicidad y el canal con el cual se va a compartir. Y adicional, pues se entrega un usuario y una contraseña por entidad, y a la persona que va a hacer uso de ese usuario, ya la persona como tal, pues también se le va a firmar como un acta, digamos, de compromiso de confidencialidad de esta información. Una vez hecho esto, tienen acceso al módulo de consulta de información del Registro Social de Hogares, que está dividido en dos grandes utilidades. Uno, que llamamos la consulta masiva, este está pensado para cuando un programa tiene un listado ya definido de potenciales beneficiarios y quiere verificar algunas condiciones, como por ejemplo que no esté en algún otro programa, pues el web service, digamos, devuelve esta información. Esa es la consulta masiva. Se carga el listado y se devuelve el resultado, digamos, del cruce. Tenemos la base focalizada, que es el segundo módulo, y este está más pensado para poder aportar en el proceso de focalización, poder guiar en ese proceso. Entonces, no sé, pensando en un territorio que quiera llevar a cabo un programa de ayudas a mujeres madres cabeza de hogar en la zona rural que estén en pobreza extrema y que tengan menores de 6 años en su hogar, todos esos 4 criterios que nombré son filtros a la base de datos. Y esos filtros pues los va guiando el módulo y al final pueden descargar el listado de los potenciales beneficiarios, pues el listado digamos con información restringida, pero pues digamos es un insumo importante. Y pues también tenemos el acceso VPN Site to Site. Esto está pensado más para entidades que requieren ya un análisis digamos mucho más particular, pero pues también está digamos este canal de acceso. Y adicional, pues tenemos ya todo el módulo de investigadores y académicos donde son reportadores estadísticos con una base, digamos, anonimizada. Esto es de libre acceso, dado que pues no se está colocando, digamos, información sensible en ninguna medida. Y pues esto es lo que en esta primera etapa tenemos dispuesto en términos del uso, digamos, de la información del registro social. Siguiente, por favor. Bueno, esta es un poco las visualizaciones de la plataforma que hoy tenemos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Y aquí, bueno, aquí tenemos pues varios retos que hemos identificado. Pues lo primero, en términos de acceso a la información, aquí digamos partimos pues, de la voluntad, de la voluntad política para poder brindar los datos, temas legales para poder hacerlo, como les decía ya desde el decreto 890 se suple digamos un poco esta necesidad y pues se traduce también en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó, el actual, en donde también nos abre esta puerta para el acceso, digamos, a la información del registro. La integración de información para llegar a 55 millones de personas, pues esto parte de dos cosas. Uno, el avance en términos de la pandemia que nos facilitó en términos de la voluntad política, el acceso a esta información. Y dos, pues la evolución también tecnológica que se ha dado. Entonces, pues el lenguaje común, digamos que ya está muy avanzado. Cuando no se tiene, pues se hacen tablas de homologación, lo cual facilita el tema, pero pues la llave, digamos, ya está por la misma fuente que es la identificación de las personas y de ahí pues todo, digamos, el sistema se va nutriendo de estos avances. De acá, bueno, en términos de calidad de la información administrativa, pues Colombia ha avanzado mucho en eso y ha permitido que la información administrativa de sus diferentes sectores tenga un nivel de confianza muy alto. Y sin embargo, pues bueno, es un ejercicio que es una mejora continua
y en esa mejora continua, pues el registro social de hogares también es un instrumento ahí que permite ir mejorando los diferentes registros. Lo que hacemos es unos protocolos en donde en la medida en que va entrando una fuente, también hacemos como un diagnóstico de la fuente y una retroalimentación a la fuente para que siga, digamos, en esta mejora y al final todo el sistema, digamos, vea esas mejoras traducidas en pues mejor información que hace parte, digamos, del registro social de hogares. Y pues la información, al final, digamos, el último reto son estas capacidades territoriales. Pero pues, digamos que parte de lo que hemos evidenciado en el trabajo con las entidades territoriales es que existe, digamos, muchos esfuerzos de las entidades territoriales en diferentes aspectos y eso se traduce en esas 3.800 bases de datos, de esas 1.180, de las 1.800 que son susceptibles de ingresar y que están, digamos, en condiciones de entrar al registro social de hogares. Entonces, de ahí, pues, hemos hecho todo este acompañamiento y así como lo hemos hecho con las entidades nacionales, pues, también hay una serie de recomendaciones y sugerencias que se vienen haciendo a los territorios para ir mejorando esas capacidades que van muy enmarcadas, sobre todo, en lo que viene con plan de desarrollo y el registro universal de ingresos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí como les comentaba, teníamos diferentes etapas, digamos, de disposición de información. Es decir, iniciamos esa etapa de consolidación de información, de búsqueda de gestión, y ahora estamos en esta etapa de cómo lograr disponerla de una mejor manera. Entonces, iniciamos con el primer escalón, que es la información hacia entidades, que fue lo que les mostré anteriormente, estos módulos de consulta de información. Tenemos una segunda etapa, es donde ya queremos incluir a los ciudadanos dentro del proceso. Hoy tenemos un canal virtual en Sisben, es el portal ciudadano del Sisben. Lo que queremos es llevar ese portal ciudadano del Sisben a la óptica de registro social de hogares, en donde pues, las personas puedan no solo consultar su información, sino puedan también realizar trámites ya sea de actualización de información o de rectificación de información en el caso en donde se requiera, pues porque si bien los registros administrativos han avanzado mucho, pues no son susceptibles a errores. Entonces, este tipo de procesos es lo que buscamos llevar y implementar en esta segunda etapa y llevarlo a una tercera etapa que sería la ventanilla única en donde ya incluyamos no solo los trámites frente a la información, sino también frente a servicios. Y ahí, pues bueno, hemos estado hablando con aliados estratégicos como Prosperidad Social para ver cómo logramos incluir dentro de la lógica de una ventanilla única también poder postularse oferta, poder actualizar información de una manera, digamos, desconcentrada, no solo teniendo como una sola oficina, digamos, de registro social, sino que cualquier programa pueda llevar a cabo estos procesos. Eso implica articular y homogenizar diferentes procesos y procedimientos, pero pues, digamos que este es como el espíritu que queremos llevar a través de esta ventanilla única. Siguiente, por favor. Bueno. Y ya otro tema que quería comentarles es el registro universal de ingresos, que es el paso siguiente del registro social de hogares. Pues a partir de esta ventanilla única, lo que esperamos es que esta información que puedan declarar los hogares en términos ya sea de ingresos, que complemente la información de los registros administrativos, pues lo puedan realizar mediante este canal que sería esa ventanilla única. Y de esta manera, pues, contar con un instrumento de clasificación que sirva de insumo para focalización en términos, digamos, de ingresos, digamos, un instrumento mucho más robusto. Y en caso en donde la información a focalizar o la información a utilizar no sea la de ingresos propiamente, pues utilizar la información desde todo el registro social de hogares. Por ejemplo, la información para atender desastres naturales, por ejemplo, que ahí entramos a una mirada multidimensional y ahí es donde entra, digamos, la información geográfica, la información de diferentes aspectos propios, digamos, como la vivienda, la tenencia de vivienda, y en donde ya, digamos, el tema de ingresos entra a ser un tema de segundo nivel, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que buscamos para llevar o garantizar que Colombia pueda tener un instrumento de focalización muy, muy robusto con diferentes fuentes de disposición de información y pues diferentes también dimensiones de información que contenga. Y pues bueno, ya con esto termino. Muchísimas gracias. Many thanks, Germán. Really a journey through the registry evolution, and also very interesting to see that you already have an ambitious plan to expand the capabilities towards the one-stop system. I would like to now open the word to our discussants and invite everybody in the audience to continue to share their question in the question and answer. We will start with our first guest, Silete Devo.
He's the Director General of the National Agency of Identification of Togo. Silete, you're gonna have about 15 minutes to ask your questions. Please remember to keep the pace slow so that our interpreters can keep up with you. Thank you. Yes, thank you. Thank you very much, German, for your I think that Colombia did a great work in social protection, especially to build information system in social protection. And I think that Togo can learn a lot in Colombia. So I have 2 or 3 questions about your system, the information system, especially first of all about the interoperability. You know, data in social protection is very important. And when we are talking about social registry, the registry must be dynamic. And if we want to have a dynamic social registry, we need to have a data. The most important thing is not the collection of data. The most important thing for me is the quality. But before that, we need to have harmonization of information and standardization of database. Okay, so I want to know in Colombia, how did you do this work? But you're talking about 28 databases. How did you do this harmonization of data and the standardization of the database in order to make easy the exchange of data? Okay, what was the challenges you face, and what is the key if we want, for example, in Togo to build this kind of system? What is the key to have success? I don't know if I can continue with the second questions directly, or I think you can maybe Germán answer this first question, and then Silete, you can ask the other 2. I think it might be easier like that. Bueno, muchas gracias. En términos de integración, bueno, algo que de pronto no detallé mucho en la presentación es que nosotros no nos enfocamos en ser un repositorio de información, sino lo que buscamos es más bien conectar las diferentes bases de datos, es bajo un sistema, digamos, de clúster. Y esto lo podemos hacer de esta manera porque ya desde varios años atrás, el Ministerio de Tecnologías de Colombia, MINTIC, inició un proceso con cada sector para precisamente lograr esos estándares de interoperabilidad. Entonces, por ejemplo, temas de lenguaje común, ya hay un estándar a nivel nacional, digamos, todas las entidades lo tienen en términos de mecanismos para integrar la información. Todo esto ya está dado, digamos, en cada uno de los sectores, y el reto que teníamos era cómo lograr hacer esa conexión, ese match, es decir, cuál era la llave para poder realizar ese cruce. Y al momento en que tenemos pues la identificación de las personas, esta es nuestra columna vertebral y se convierte, digamos, en nuestra llave para todo el sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Que al momento en el que cruzamos las diferentes bases de datos, generamos como estas llaves de acuerdo al identificador único que tengan en cada sector, ¿sí? Digamos, cada sector tiene diferentes reglas, pero voy a poner el caso específico en salud. Salud tiene un código único que es el ID afiliado, y es porque va evolucionando en el tiempo el documento de identificación. Ellos tienen ese histórico, pero tienen un solo ID de afiliado. Entonces, cuando nosotros llegamos como Registro Social de Hogares a conectar la información de salud con el resto de información, pues nosotros tenemos la última identificación de la persona conectada con ese ID afiliado que le sirve a salud para sus ejercicios, y disponemos el documento, digamos, validado al resto de entidades. ¿Sí? Entonces el sistema, digamos, se va retroalimentando en términos de esas conexiones. Pero
digamos, temas de lenguaje común, temas de estándar de bases de datos, todo esto pues ya se venía trabajando tiempo atrás por una política, digamos, nacional. Y es pues así que podamos generar este esquema, digamos, de clúster que facilita muchísimo el proceso en términos de almacenamiento, en términos, digamos, también de procesamiento, que al final a través de estas VPNs tenemos toda la información conectada sin lo que implica, digamos, traer esa información, hacer el cruce y pues el mantenimiento de esa base de datos. Pero es por eso, creo que es un tema, digamos, una ventaja que tenemos en Colombia frente al proceso de interoperabilidad. Thank you. Silete, I think you had a couple more questions at least. Go ahead. Yeah, thank you, German, for your answers. My second question concerns the using of a new source of data to increase the targeting. I mean, during COVID in Togo, for example, we use artificial intelligence, we use satellite imagery to increase the targeting for social protection. So I want to know, in Colombia, are you using this kind of source of information? For example, call detailed records to have an idea of the consumption of people? Are you using machine learning? If yes, what is the feedback? If no, you are not using this kind of tools, do you plan to use it for the future? Actualmente no usamos, digamos, este tipo de esquemas todavía, pero estamos en proceso de incluirlo. Estamos pensando en utilizar información o más bien una clasificación a partir de fotos satelitales. Esto pensando en zonas rurales y rurales dispersas, donde es difícil llegar con un encuestador y aplicar una encuesta, y donde la población que se tiene ahí pues es invisible de cara a los registros administrativos. Entonces, en términos, digamos, de jerarquía, pues lo que les comentaba un poco, iniciamos con los registros administrativos. Ahí tenemos un universo de información sobre un universo también limitado de personas. Eso lo complementamos con información recolectada a través de encuestas para quienes no están, digamos, dentro del primer bloque de información. Y ahí es donde entra esta complementariedad con la información geográfica. En varios países de la región se han venido avanzando en el tema de Ecuador, por ejemplo, y con ellos hemos, pues, digamos, hemos tomado ejemplo los avances que ellos tienen en ese ejercicio, a partir de fotos satelitales llegar a clasificación socioeconómica y eso incluirlo dentro del registro social para insumo a los diferentes programas. Aparte que, pues también no solo hace más eficiente los operativos de campo en términos de recolección, sino que pues, disminuye también los costos de contar con esta información. Entonces, actualmente no lo tenemos, pero hace parte, digamos, de la hoja de ruta de aspectos a incluir, de información, digamos, a incluir en el registro social. Great, thank you. I don't know if I have the... You have a bit more time too, Silete, don't worry. I- We still have a few minutes. Yes. Okay. The last question, please, about the data protection. You know, data protection is one of the most important things in social protection when we are talking about information system. And I want to know in Colombia if you have an independent agency or institutions who are, I can say, doing assessment, who are trying to do evaluation about how your agency is using personal data, if you have standard and if we have a monitoring system. And in the other hand, cybersecurity aspects. So can you talk a little bit about the two aspects, data protection and cybersecurity, and how you are dealing with these issues? Thank you. Bueno, en Colombia tenemos dos leyes.
una enfocada en la protección de datos, el habeas data, y otra al tratamiento de datos. Estos son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas del país, y hay una entidad que se encarga de auditar los diferentes sistemas para garantizar que se esté dando cumplimiento a esa normatividad. Es una superintendencia como tal específica que se encarga de ese proceso. Adicional a eso, al interior de cada una de las entidades, pues establecen protocolos de protección de datos y tratamiento adecuado de la información. Esto enmarcado en las leyes que menciono. Y eso se traduce en la implementación de medidas de protección de datos en 3 niveles. Bueno, normativos, en términos de, digamos, de estos protocolos que van desde la ley a la interiorización, digamos, en cada uno de las bases de datos. En medidas tecnológicas, ahí es donde entra todo el tema de protección de ciberseguridad. Ahí se está en constante comunicación, digamos, con los proveedores tecnológicos, digamos, no solo Planeación Nacional, sino en general cada una de las entidades lo hacen en términos de antivirus, de las medidas de firewall, de control de IPs, bueno, en general, digamos, son todas estas, digamos, medidas que yo llamo estándar, que sí o sí se deben realizar en términos de evitar estos ataques a la ciberseguridad. Y se complementa con unas medidas operativas. Entonces, estas medidas operativas van encaminadas en brindar información de acuerdo al nivel de usuario que se tenga, por ejemplo, en brindar información de acuerdo a las necesidades reales de cada uno de los sectores. ¿Sí? Pues digamos, cuando cara al registro social de hogares, todos los sectores piden toda la información sin que realmente la necesiten. Y parte del proceso también es empezar a analizar y a diagnosticar cuáles son esas necesidades reales para al final disponer sobre la información que realmente necesita. Y esto pues con todos los protocolos necesarios que comentaba al principio. Los acuerdos de confidencialidad que se firman, la sesión, digamos, de la reserva de la información, el acta de compromiso de quienes acceden a la información como tal, ya se responsabiliza la persona como persona, digamos, no como funcionario, como cargo, sino la persona en sí es responsable del uso adecuado de estos datos, y eso pues genera, digamos, otra cultura frente al uso de la información. También tenemos medidas en donde no siempre se dispone de la información al nivel de microdato, o sea, al nivel del dato, digamos, en detalle, sino que pues logramos identificar que la mayoría de necesidades se suplen con información estadística agregada. Y ahí lo que hicimos fue generar unos reportes generales que dan respuesta, digamos, a la mayoría de preguntas que nos solían hacer, y al final, pues ya centrarnos en preguntas muy particulares, analizando el caso muy particular. Bueno, y todo esto, digamos, hace parte como de ese bloque, digamos, de protección de datos que va desde lo normativo, lo tecnológico, y termina también en lo operativo. Many thanks, Germán. We have more than 50 people connected in our audience, and I'm going to now pass the word to Arushi Gupta, who is the research manager of Digital Futures Lab. Arushi, please feel free to ask your questions all together or one by one. And then after that, we'll get back to the audience with additional questions that were put in the chat. Thank you. Great, thanks a lot, Matteo. Germán, thank you so much for your presentation. It's great to learn about how Columbia is thinking about social protection delivery and the challenges, the enormous challenges therein. And I also feel like before I dive into the specific questions, one sort of preamblic statement there is, as we have more and more of these conversations at a global level around interoperability, it's important to keep in mind to view interoperability as not an end in itself, but rather as a means to achieve citizen-centric outcomes related to efficiency and affordability, accessibility in service delivery. With that in mind, Germán, like a few questions around the downstream implications of interoperability, especially with respect to the survey implementation of SysPen.
And the second dimension of my questions is mostly around algorithmic governance. I know you spoke about how those are still initial plans, but I do want to understand what is the broad direction that the government plans to take when it talks about an income estimation algorithm. So with respect to the first one, given these recent interoperability enhancing provisions, I wanted to understand how was this initiative communicated to the citizens or to the participants of the survey? What was the reaction that the government got? Did the responsiveness to CISPEN decline after disclosures around interoperability, maybe given concerns related to data protection and security? Especially given the coverage is around 55 million, I'm very eager to understand how's the reaction from the general public around that. Before I move on to the next one, I'll pause here, Herman, and pass it over to you. Bueno, digamos que fue un proceso de construcción colectiva que partió de varios años atrás y parte desde el diseño de lo que es hoy CISBEN 4. Cuando hicimos una evaluación del CISBEN 3, se empleó, se hicieron talleres con personas, con ciudadanos, identificando una necesidad de incluir registros administrativos que complementaran la información autorreportada. Esto fue petición de los ciudadanos. Es decir, en Colombia los ciudadanos tenían esa conciencia del dato, si se quiere, y solicitaban como, venga, la información de la encuesta es necesario que se contraste con fuentes administrativas. Entonces, de ahí, ese fue como el primer llamado hacia la plataforma de interoperabilidad que comentaba en la exposición. Luego iniciamos, bueno, y viendo también, digamos, todas estas limitantes operativas, pues nace el registro social de hogares. El registro social de hogares, de cara a las personas, suple muchas necesidades, sobre todo en términos de trámite. Es decir, ya ellos ven el registro social no como un instrumento que va a violar su privacidad, sino como un instrumento que va a facilitarles los diferentes procesos frente al Estado. Y así, digamos, se ha visto el registro social de hogares. Desde el lanzamiento, de hecho, hemos tenido muchas solicitudes de personas que nos dicen, yo quiero estar en el registro social de hogares. Y lo que decimos es, pues ya está incluido, porque pues, no necesitamos hacerle una encuesta en su CAR para tener la información. Pues, digamos, porque el segmento de los que no tienen encuesta, pues tiene información administrativa. Cosa distinta con el registro universal de ingresos. Entonces, cuando se habla de ingresos, es una dimensión ya muy sensible de cara a las personas. Y ahí entramos ya a soportar dos aspectos importantes. Uno, el tema de seguridad de la información. Digamos que cuando hablamos del registro universal de ingresos, una de las preguntas fue, bueno, ¿cómo garantizan que mi información de ingresos sí esté bien custodiada y no vaya a filtrarse en ninguna medida? Entonces, bueno, ahí sí empezamos como este ejercicio de socializar y sensibilizar frente a esas medidas de seguridad de la información, pues para garantizar esa tranquilidad, digamos, a las personas. Y la segunda, frente al uso de esa información. Aquí en Colombia hay un miedo, si se quiere, y es utilizar esa información con fines tributarios o fiscales. Entonces, bueno, lo que hicimos y que quedó en la norma es que el fin principal de esta información es el de focalizar, pero puede servir también de insumo para la toma de decisiones en diferentes aspectos. Y eso pues quedó explícito en la norma pensando en dar esa tranquilidad. Pero, digamos, un poco ya resumiendo, pues son dimensiones diferentes. Digamos, de cara al registro social, hay una aceptación importante frente a esa resolución de trámites, frente al registro universal de ingresos, sí se dio esa preocupación, pero pues ya, digamos, está solventado porque en la misma norma quedó explícito pues, los dos aspectos. Right. Matteo, I had a follow-up. Shall I go on? Please. Thank you. So thanks, Arman. I think that clarifies a lot of things. And just continuing on the citizen centricity or the citizen perspective, I also wanted to understand if a household wants to appeal either a decision made by the CISBEN algorithm
or the modeling exercise that sort of understands the income generating capacity and tries to assess the eligibility of the household. If a household has to appeal that decision, or in fact, a household has to correct the information that is part of that single source of truth and database, how does one go about that? What kind of provisions have been enabled as of now for the citizenry to appeal those decisions? Bueno, tenemos dos niveles. El primero es fundamentado en la encuesta Sysben. Entonces, la encuesta Sysben pues, recolecta la información. Tenemos un algoritmo pues, fundamentado en Machine Learning para realizar esta estimación. Esta estimación pues, parte, digamos, de la información registrada. Entonces, cuando hay una inconformidad, digamos, con la clasificación, lo que el protocolo es que se revise la información declarada y en caso en donde se requiera actualizar, pues se actualiza la información y se procesa nuevamente esta información. Es un proceso muy expedito que está demorándose alrededor de 3 días máximo. Entonces, bueno, es un proceso, digamos, que es muy ágil, pero digamos que lo que hacemos es más que cuestionar el algoritmo como tal, es decir, partamos y analicemos la información que está reportando la persona. Entonces ahí vemos temas de desactualización principalmente y eso ha generado en Colombia pues la cultura también de la persona y el resaltarle la importancia de mantener su información actualizada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya en Ciudad, de hecho nos pasó con un municipio en Barranquilla, por ejemplo, se evidenció, al principio era una inconformidad, y luego se volvió ya una necesidad de mantener la información actualizada. Entonces las personas saben que si están con la información actualizada, la clasificación va a responder a lo que ellos esperan de la clasificación. Es decir, van a quedar acorde a sus expectativas. Eh, y de cara a los registros administrativos hay otro proceso, es el de rectificación. Y ahí el protocolo que tenemos es que en el caso en donde se evidencia alguna diferencia frente a la información que tiene el ciudadano, a la información que nos reporta la fuente, debe remitirse a la fuente para corregir esta información y la fuente nos remite nuevamente la información corregida y pues se actualiza el registro social de hogares. Entonces, como les comentaba, pues la conexión de bases de datos se hace a través de VPNs y estas VPNs pues se actualizan casi que en tiempo real. Entonces, una vez la fuente actualiza su información, entra a ser parte, digamos, del registro social de hogares y ya pues se soluciona, digamos, esta diferencia con la información del ciudadano. Thank you, Germán. Any more question from your side, Arushi? Yes, just the last. Please. Thank you. So, Arman, you spoke about the income estimation model, and I couldn't help also looking up the National Development Plan, the recent one, and the implications it has on Sysben's implementation. One of the things that struck me was around the algorithm and the explainability of the model, right? And one of the canons in algorithmic accountability is how much can we explain using the model from the input to the output and how much of it is transparent. It really helps solve the black box problem to understand what the input is going in and how that input creates the output. And I see that Article 70 of Law 2294 does touch upon that aspect, and there is something around the confidentiality of the algorithm. So I just wanted to understand from the government's perspective as to why this particular decision was taken. Was it around security? Was it around concerns related to fraud? And how might other governments who are also eager to do the same should go about this process, keeping in mind that transparency and accountability is important to build trust in the population? Bueno, hay varios aspectos. Hay un tema de aprendizaje histórico. Digamos que cuando nació Sysben, la primera versión de Sysben, el algoritmo era público. Es decir, de hecho, cuando se aplicaba la encuesta se entregaba un folleto donde estaba la fórmula y la persona podía calcular ella su puntaje. Eso, pues digamos, hay un documento de evaluación de ese ejercicio y ¿qué pasó? Que se dañó la calidad de la base de datos. Cuando las personas sabían la fórmula,
identificaban cuáles eran las variables que más incidían las preguntas y ajustaban sus respuestas para tener un nivel de puntaje que les permitiera acceder a cierto tipo de oferta. Entonces, a partir del Sisbén 2, se restringió el acceso a la fórmula como tal, al algoritmo. Adicional, venía otro tema, y es que en Sisbén 2 y en Sisbén 3, pues la metodología que se utilizó pues tenía una variable, un número reducido de preguntas. Y eso que implicaba que así la fórmula no fuera pública, las personas aprendían rápidamente cuáles eran las preguntas que más incidían dentro del puntaje. Y al final pues terminaba el mismo efecto de ajustar sus respuestas para estar en un rango determinado de puntaje. Entonces en Sisbén 4 hicimos dos ajustes, uno en cada, para solucionar, digamos, cada uno de los aspectos. Uno, dejamos confidencial el algoritmo para evitar, digamos, estos incentivos a manipular respuestas. Y dos, cambiamos la metodología para poder incluir una gran cantidad de variables, que las ponderaciones, si se quiere, bueno, estamos hablando de más bien de importancia de variables, fueran distribuidas de una manera mucho más homogénea para evitar ese aprendizaje y que incentivara, digamos, las respuestas. Entonces, pasamos de Sisbén 1 con un algoritmo público a Sisbén 2, 3 y 4 con un algoritmo restringido, y de cara al registro universal también va a ser restringido, pensando en eso, en la manipulación y en el fraude. Y 2, a un modelo que incluía más o menos 31 variables, a un modelo que incluye 186 variables. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va. Y de cara al registro universal de ingresos, ese modelo pues va no solo a incluir la información autorreportada, sino también, digamos, la información de registros administrativos. Y entonces ahí entro un poquito en detalle. Entonces, en ese marco del registro universal vamos a tener un bloque de población en donde, a partir de la información de ingresos observados, se logra una clasificación. Es decir, sé que la persona tiene ingresos por unos niveles de X o Y, y eso ya me da una clasificación socioeconómica de entrada, no necesito preguntarle nada más. Hay otro segmento, digamos, de población en donde tengo información administrativa, pero no necesariamente ingresos, pero sí otras dimensiones: salud, educación, vivienda, etcétera. Entonces, utilizo esa información administrativa para incluirla dentro de la estimación de ingresos, y hago la estimación de ingresos y llego a una clasificación socioeconómica. Y el tercer segmento de poblaciones en donde no tengo información administrativa y requiero una encuesta, voy y pregunto al hogar y utilizo esa información para la estimación de ingresos. Entonces, esos son como los tres segmentos, digamos, de cara al registro universal de ingresos, pero como te decía, para evitar el fraude, pues sí, el algoritmo seguirá siendo restringido. Thank you, Germán. This is very interesting, and also the experience of your decision to move to a less publicized formula. I have a couple of questions of my own, but first I would like to give space to the ones that we received in the chat. The first question is from Hazel. She, I think she is working already in Colombia with FAO and INVEMAR. But the question is also probably challenge that many face around the world. How do you estimate the income or how do you impute the income of people that work informally in agriculture and fisheries, as you need to do that to, as part of your means test? Bueno, pues en términos, pero Colombia tiene un alto grado de informalidad, es un reto importante, y por eso no podemos abandonar los PMT, sino estamos pensando en un instrumento híbrido. Entonces, de cara a la población informal, pues hace parte ya sea del segundo segmento que comentaba en la respuesta anterior, o del tercer segmento. Y ahí pues realizamos estas metodologías de estimación a partir de la información socioeconómica. Ese sería, digamos, el canal. No queremos llegar al nivel de una autodeclaración de ingresos,
propiamente por los incentivos que esto genera. Digamos, la experiencia nos dice que no es un canal que nos permita tener información veraz y confiable, por eso nos centramos en esa estimación de ingresos y sería a partir de información socioeconómica que viene de registros administrativos o información socioeconómica que viene a partir de información autodeclarada, pero digamos que esa sería la manera. Okay, thank you. Another question from a participant is he or she, PFSS, heard that you have many programs, actually, more than 14 programs and more than 28 databases. And the question is, do you have all of these databases aggregated in a single like data lake, or do you connect them? I think this question was also asked by Silete to some extent. So what has been your approach? Bueno, ahí como les comentaba, nosotros no tenemos un enfoque de repositorio, ni de data warehouse, ni de data lake. Lo que queremos es generar el clúster, digamos, de información. Y lo hacemos a través principalmente de las VPN site-to-site. Entonces, por ejemplo, la información de salud, que es una información muy amplia, no la tenemos en nuestros servidores, sino las consultamos desde el servidor del Ministerio de Salud. Eso facilita el tema de gobernanza, mitiga riesgos en términos de seguridad y protección de datos, porque no existe un solo lugar en donde está alojada toda la información, sino está distribuida en los diferentes sectores. Y pues la carga de actualizar esa información está en cabeza, digamos, de cada sector. Entonces, al final el sector dispone de la última información actualizada y eso evita o nos facilita también el tema de mantenimiento de la información, sobre todo los históricos, que al consultar históricos, pues nos vamos a las fuentes y no generamos, digamos, esa presión en los servidores, digamos, de planeación nacional, que eso, digamos, sería creciente permanentemente. Entonces, lo que hacemos es crear esos clústeres de información a partir de las VPNs y evitarnos, digamos, esos retos que trae la implementación de un data warehouse, por ejemplo. Thank you. We have a question from Oscar. Would like to know whether the National Registry has some type of functionality to facilitate the coordination, integrated coordination of assignment of benefits. So my understanding is that because you know what benefits the person receives, that might impact the ability to receive other benefits, for instance. Sí, en el registro social de hogares incluimos la información de características socioeconómicas, pero también la información de acceso a oferta y eso es de acceso, digamos, a programas sociales y programas distribuidos a nivel nacional. O sea, estamos hablando de programas del orden de familias en acción, de ingreso solidario, bueno, de esta envergadura, pero también programas de orden local. Entonces, programas de ayuda, o sea, transporte escolar de la alcaldía de X municipio, o programas de educación de la gobernación, todo eso también hace parte del registro social de hogares. Y la unión de estas dos fuentes, digamos, nación y territorio, es lo que facilita esa articulación. Entonces, hay experiencias exitosas, por ejemplo, caso Bogotá, con ingreso mínimo garantizado, que es una transferencia monetaria, que se logró una articulación con ingreso solidario a nivel nacional y se complementó los beneficiarios de las estrategias. En lugar de duplicarlos, se complementaron los dos programas. Entonces, esto es lo que facilita, digamos, este tipo de instrumentos. Yeah, makes sense. I now have a question from Shifali, which also goes into the topic of governance. I think there has been quite a number of questions very interesting about the governance of this data because it comes from many different institutional sources. So do you have any insights on how you enforce having standards across government agencies and registries that guarantee the interoperability between your main social registry and the different programs? So what has been the process that allows for this to happen across the government? Bueno, todo hace parte de un protocolo, digamos, de dos protocolos en dos niveles. Uno, como les decía, a nivel general, que lo emite
Ministerio de Tecnologías de la Información. Ahí se establecen como los lineamientos de interoperabilidad que deben aplicar cada una de las instituciones. Y ya de cara al registro social, lo que hacemos es unas mesas técnicas para llevar a cabo ese proceso. Entonces, identificamos el canal idóneo para poder compartir información. Es que lo que les comentaba, nuestro interés es que las VPN sean de uso, digamos, mucho más frecuente. Ahorita las tenemos es con las bases mucho más grandes, por ejemplo, las de salud. Nos sentamos en mesas con el ministerio y ahí también se define cuáles son la información que se va a compartir. Como les decía, pues no todos requieren todo. El registro social incluso tampoco requiere todo el detalle de cada uno de los sectores. Lo que buscamos no es duplicar esta información, sino la que sea útil para pues, nuestro principal objetivo, que es focalizar. Entonces, en esas discusiones también se identifica cuál es la información que dispone el sector, cuál se puede compartir con terceros, cuál no, y que se puede, digamos, cuál será el alcance de hasta dónde puede llegar, digamos, esa información. Pongo un ejemplo, la información de ingresos laborales formales, eso está en una base de datos que se llama PILA, aquí en Colombia, y pues dice el trabajador formal cuánto es su ingreso base de cotización. Ese ingreso base de cotización tiene un carácter reservado, entonces el ministerio dice esa información no se puede compartir, pero pues se pueden generar marcas para brindar insumos para la toma de decisiones sin entregar ese dato. Eso se hace con cada uno de los sectores y en ese marco de esas mesas técnicas pues también se establecen esas reglas necesarias para lograr esa conexión. ¿Cuál va a ser el canal seguro? Ahí ya entran, digamos, los encargados de seguridad e información de cada una de las entidades a pues sentarse y definir cuáles son estos criterios y esos canales que garanticen esa seguridad de la información. Cuál va a ser el volumen de datos a compartir, cada cuánto se va a compartir. Bueno, todas esas reglas, digamos, que empiezan a generar presión frente a lo tecnológico, pues se definen en esas mesas y pues a final de cuentas, pues se llega a conectar la información de las bases de datos. Una vez se conecta las bases de datos, hay un ejercicio adicional, es que se retroalimenta la fuente. Por ejemplo, caso de un programa social, se realiza la conexión y se identifica que hay información del programa social que pues no cuenta, digamos, con una identificación adecuada. Entonces se retroalimenta cuáles son esos registros para pues la corrección misma de la fuente y que el sistema al final pues se retroalimente constantemente, digamos, eso hace parte, digamos, de ese protocolo. Y bueno, se me olvidaba mencionar, el punto de partida de todo este proceso es pues, la firma del acuerdo de intercambio de información. Entonces ese es el primer paso. Una vez hecho eso, pues arranca todo el tema técnico y tecnológico. Thank you. That very clear, very clear. I don't see any more questions in the chat. I have a couple of questions myself that I was holding back. So I take advantage, but we still have a bit of time, so feel free to add more questions if you would like. Germán, what has prompted you to decide to include also self-declared information? How exactly do you plan to use that in a way? Are you going to override the proxy means test score, for instance? We understand that one of the challenges of using a PMT is that it's not very sensitive to sudden changes in income, right? Because it looks at the structural characteristics of poverty of a family usually. And so the advantage of the self-declared is that if a person suddenly loses their livelihood, you can see that at least in the auto-declaration, and maybe they're informal, so it's hard to know. But maybe all the other characteristics of the family, of the house, have not changed. So that's some of the potential reasons why I believe the self-declared could be very interesting. Can you tell us a bit about your decision on introducing that and how you plan to use it and to reconcile the information with the PMT? Bueno, de cara al registro universal de ingresos, de cara a la clasificación, lo que estamos pensando es llegar a una clasificación similar a lo que hoy es SISBEN. ¿Por qué? Porque es una clasificación que nos aproxima a las mediciones oficiales de pobreza.
Si la clasificación de Sisbén divide la población en 4 segmentos, dependiendo de pues, su nivel de ingresos estimado per cápita. Entonces tenemos población, hogares en pobreza extrema, pobreza moderada, en vulnerabilidad socioeconómica y pues, no pobres sino vulnerables. Esos 4 grupos han facilitado la toma de decisiones de los programas sociales porque hay un concepto detrás. Entonces, ese concepto pues no lo queremos, no quisiéramos abandonarlo y lo que estamos pensando, digamos, esto se parte también de una hoja de ruta de diseño del Registro Universal de Ingresos, donde pues va a haber un comité de expertos que nos va a asesorar en el tema, pero lo que buscamos es mantener esa óptica y lograr es traducir los registros administrativos de ingresos en esta clasificación socioeconómica que va a nivel de ingresos per cápita. No tomamos, digamos, la información autodeclarada por los incentivos que eso genera. Digamos, nuestra experiencia da en las versiones, digamos, anteriores de Sisbén, por ejemplo, Sisbén 3 tenía un total de 40 millones de registros. De esos 40 millones de registros, había un poco más de unos 10 millones donde su documento de identificación no era utilizable, digamos. O sea, eran documentos que no servían. Y más o menos unos 27, 28 millones de esos registros manifestaban tener ingreso cero. Cuando se podía, digamos, realizar el cruce con alguna fuente administrativa, se identificaba pues que el cero era un falso cero. Entonces, ¿eso qué hacía? Pues eso disminuye nuestra confianza en la información autorreportada. Por esa razón, nos vamos hacia el PMT. Lo que sí hemos avanzado mucho es que el PMT que hoy tenemos, digamos, en Sisbén 4, tenga en cuenta esas particularidades de los hogares. Es decir, por ejemplo, las personas que cuidan alguna vivienda, es decir, la vivienda no es de ellos, que tiene unas buenas condiciones, pero pues no es de ellos, al final están prestando un servicio, eso se tiene en cuenta dentro del algoritmo y la clasificación varía. Entonces, por eso les decía, logramos tener un algoritmo muy robusto, son 186 variables hoy, hay una división, pues incluye, digamos, por territorio, por zona, es decir, la fórmula, si se quiere, o la importancia, digamos, de las variables varía en un departamento como Chocó en su zona rural, con un departamento, digamos, de Cundinamarca en su zona rural que tienen condiciones distintas. Todo eso hace parte de esta clasificación. Entonces, digamos, si bien tiene como estas limitantes, pues creemos que es una información más útil que la información netamente autorreportada por los incentivos que esto genera. Gracias. Thank you. Very clear. I don't see any more questions. I don't know if anyone else has any last comments. Yes, we actually just received one from Oscar. Is there any rule that makes compulsory in Colombia to use the data from the registry to target every social assistance program? Or the entities, government entities can use their own targeting method separately from the registry? Bueno, eso también hace parte, digamos, de un proceso, digamos, de evolutivo que hemos tenido en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos pues varios instrumentos de focalización. Sisbén no es el único, y es porque Sisbén tenía unas limitantes operativas. Por ejemplo, Sisbén no incluye las variables étnicas, digamos, de pertenencia indígena o, bueno, no las incluye. Y tampoco incluye esta dimensión teniendo en cuenta la cosmovisión de las comunidades étnicas. Tampoco lo incluye porque para eso hay unos instrumentos propios que son, en Colombia los llamamos los listados censales. Así que dan cuenta, digamos, de este tipo de información a modo, digamos, de poner un ejemplo. Entonces, eso hace que un programa que quiera focalizar población en pobreza, digamos, población, digamos, no étnica, pues utiliza un instrumento como el Sisbén, pero cuando quiere entrar a atender población étnica, pues deba utilizar el listado censal. Entonces, no existe como tal una obligatoriedad a que deba ser, vamos, en este caso, solo Sisbén el instrumento de focalización.
que hemos venido avanzando en el registro social, integrar diferentes fuentes. Una de las fuentes que se integra son los listados censales y estamos avanzando también en incluir todo lo que tiene que ver con el enfoque de género y el enfoque de cuidado, que son pues dos sistemas que actualmente con los que no cuenta el país y son insumos, digamos, importantes para las focalizaciones a futuro. En eso estamos trabajando en el registro social de hogares y se va a traducir en el registro universal de ingresos como instrumento de focalización que integra todos los avances, digamos, que he venido avanzando. En la ley del plan establecimos que hasta que ese proceso no se consolide, poder seguir utilizando diferentes instrumentos. Una vez se consolide todo este proceso, pues el Registro Universal de Ingresos será el llamado a ser el único instrumento de focalización del país, pero hasta tanto, pues va a ser un instrumento complementario. ¿Por qué? Pues porque las necesidades son variadas y pues también es necesario dar la flexibilidad a los programas de poder contar con fuentes de informaciones alternas si el registro no cuenta con ellas. Entonces, pues por ahora no es obligatorio. Sí está dentro del radar que llegue a hacerlo, pero por ahora no. Perfect. Thank you, Germán. Really, this was a fascinating presentation. I've learned a lot, and I think our audience too. We had more than 50 participants. I'm going now to we're moving to wrapping up the seminar for today. So I want to thank you very much for your participation, for your presentation, as well as to Arushi and Silete. I'm going to hand over the word to Lena for any closing messages. Thank you again. Thank you so much, first of all, Matteo, for the great moderation, and thank you also to Rim for doing the opening remarks. And first of all, thanks to Germán and the whole Colombian team, also behind Luf Laura Dalma, for taking the time to prepare the presentation and sharing your insights here. I think we really could learn a lot how the journey of interoperability can look like, starting from SysBen in 1995 as an individual targeting tool, then combining different databases like two throughout the pandemic, SysBen 3, SysBen 4, creating a master database, and then ultimately ending up with the Household Social Registry, covering 55 million people, which translates into approximately 100% of the Colombian population. And I think that's a number that speaks for itself, and I don't need to add too much to it. I think it was also quite interesting to see throughout the journey that it is not only about technical interoperability, but also very much about bringing different people, different institutions through different levels and sectors to the table. So I think that's quite a task, signing the legal agreements, building consensus, and at the same time, you also really appreciated in the discussion with Arushi and Silete. Thank you so much for that, to highlight that interoperability also requires human-centric aspects, requires the trust of the population, and with that also the right communication, balancing out how transparent we need to be to get the trust, and how much we need to ensure data security at the same time. So I think a lot of different things that need to be balanced out, and I really appreciated the discussion, and Germán also for taking the time to answer all of that in detail. And thanks also for our audience, of course, for asking the questions, for highlighting also the informal sector and what different aspects we need to keep in mind. And you can see that I could keep going on about this session, but I also want to give you a little sneak peek about what is coming next. So Fernanda, if you could bring up the next slide, that would be great. Thanks a lot. Gonna give her a second. Yes, perfect. So we don't only have this session that's coming up, but also another one of our second type of event series called Interoperability in Action, that highlights the interoperability with regards to one system. And the next component that we're going to highlight is going to be the integrated beneficiary registry, coming up on August 24. For that, you can also register via sp.org. So keep an eye on the website. It's going to pop up there, and then you can register if you would like to.
Second, also very happy to share that our standards committee that we already kicked off for the CIVS standards is progressively working and successfully working. So always very happy and appreciative to see the engagement in that. And yeah, third, we also have different other work streams that we are working on. Payment, identification, farmer registry, disability registry, social registry, for which we've also done different webinars. So if you would like to check them out, you can have a look at the website. And in general, if we move to the next slide, we really appreciate if you would like to support us. So there are different ways to do this. You can share existing materials, review our outputs, join group discussions and workshops like these, or submit your own draft standard if you're working on interoperability standards for the DCI to initiate a consensus building process. And lastly, you're also welcome to join one of our standards committees. And in general, we do hope that you stay in touch. On the next slide, you can see our website link where the recording and PPT will be also made available on top of the sp.org site, and our social media channels where we will keep you updated. And I think with that, nothing more for me to say, apart from thank you very much for joining. Merci beaucoup et muchas gracias for taking the time. And we really hope to see you soon in the next webinar. And if you do have another minute or two, I'm sure that the sp.org team would appreciate it very much if you would fill in the survey that is going to pop up after we close the session. It takes around 1 to 2 minutes. Thanks a lot. Have a nice day, evening, morning, wherever you are. Thank you so much.